Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Habacuc 3:3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estando reunidos en tu nombre en esta mañana y habiendo sido dado el privilegio de abrir las Escrituras para traer la lectura de la misma, Señor. Llegado el momento de la exposición, pedimos ahora, Señor, que tú seas glorificando tu nombre y mediante la exposición de tu palabra alumbrándonos los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, comprensible a los oídos de todo tu pueblo, Señor, en quien en esta mañana habrás de glorificar tu nombre. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, sin presencia de Dios no hay gloria. Amén. La gloria es la naturaleza y los actos de Dios, son las manifestaciones de Dios. Así que sin la presencia de Dios no hay gloria. Y sin gloria tampoco hay reacción. Nosotros vemos que dice la Escritura que Dios vendrá de Temán y el santo de Parán. Y los cielos serán, dice, y la gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Por eso es que la presencia de Dios es algo que tenemos que buscar en nuestras vidas, para que esa gloria se haga manifiesta, para que esa gloria se haga notoria. Ahora nosotros vemos que la fe es algo que mueve a la presencia de Dios. Es algo que hace que la presencia de Dios se mueva. Todos aquellos que actuaron con fe hicieron que la presencia de Dios se moviera. En una oportunidad había un hombre ciego al costado del camino que había oído que el que pasaba por aquel lugar era Jesucristo. Y Jesucristo iba caminando por aquel lugar. Y este hombre comenzó a dar voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguía caminando y siguió diciendo aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y siguió caminando el Señor, y este gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le dijeron: ¿Quieres, maestro, que mandemos que se calle? Y el Señor le dijo: no, mándenlo a que venga. Y cuando lo trajeron a él, le dijo: ¿qué quieres que te sea hecho? Y él pidió que le sea recobrada la vista. La fe es lo que mueve la presencia de Dios. La fe hace que la gloria de Dios se manifieste. Por eso, así como la tierra responde a esa gloria también responde a la fe. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el verso 40, el Señor Jesucristo lo describió de una forma bien clara, diciendo a María: ¿no te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios? Así que como la gloria de Dios hace que la tierra reaccione, la fe hace que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Y muchos de nosotros tenemos que poner esa fe, activarla, poner esa fe en marcha para que la gloria de Dios comience a inundar nuestras vidas, para que la gloria de Dios comience a inundar nuestros hogares. A veces que nada sucede porque sencillamente no hacemos siquiera una oración diciendo: Señor, me pongo en tus manos o vengo delante de tu presencia para que estés obrando en este día en mi vida. A veces nada sucede en nuestros hogares porque ni siquiera hacemos una oración por nuestro hogar, por nuestra familia, diciendo: Señor, toma tú el control en
familia y no permitimos que la gloria de Dios se manifieste. Es como que estamos queriendo vivir de migajas de la misericordia de Dios, de que Dios en algún momento se apiade y se acuerde de nosotros. Pero Dios nos ha dado algo que es muy precioso, muy maravilloso, que es la fe. Para que por medio de la fe nosotros podamos hacer que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, que haya manifestación, que haya presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando viene esa presencia, todo cambia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Un ejemplo claro es la casa de Zaqueo. Zaqueo, cuando le invitó, cuando permitió que el Señor entrara a su casa cambió. Él, su vida cambió. Le dijo al Señor: Señor, si a alguien he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y el Señor dijo: ¿quién le dijo a este que haga así? Pero por cuanto que también es un hijo de Abraham. Manifestando que no era hijo de Abraham por medio de la descendencia, que es a través de Isaac, sino por medio de la fe. Porque hay muchos que estamos aquí, que somos hijos de Abraham, pero no por la descendencia según la carne, sino por la fe. Porque Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y hoy muchos de los que estamos aquí y de los que están oyendo este mensaje le hemos creído a Dios y nuestra fe nos fue contado por justicia. Y lo que nos era imposible a nosotros lo hizo posible Dios mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, obteniendo la redención, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna, ¿no es cierto? Si mediante la fe nosotros fuimos rescatados de la condenación eterna y pasamos de muerte a vida, ¿qué no nos dará el Señor si seguimos andando por medio de la fe? ¿No dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe? Entonces tenemos que entender que si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, muchos, su fe está siendo combatida, su fe está siendo atacada y muchos se están debilitando en la fe. Pero tenemos que recordar el principio de Romanos capítulo 11, verso 17. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Disculpe. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si no levantamos en alto el escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos de fuego del enemigo y estamos más escuchando la voz del enemigo que la palabra de Dios, nuestra fe se va a debilitar y siendo combatidos en la fe no vamos a tener victoria, no vamos a ver la gloria de Dios. Pero si levantamos en alto el escudo de la fe con el que apagamos los dardos de fuego del enemigo y retenemos la palabra que nos fue dada, aunque el enemigo venga contra nosotros como río, Jehová se va a encargar de plantar la bandera de la victoria y vendrá por un camino, pero por 7 caminos tendrá que salir huyendo de delante de nosotros. Pero tenemos que recordar el principio de la fe, que la fe es por el oír, y el oír no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. Por eso que es tan importante estar familiarizado con las Escrituras, por eso es que es tan importante retener las Escrituras, creer a lo que Dios dice. No es suficiente con creer en Dios. El diablo también cree que hay Dios y tiembla. Lo que hace que sea suficiente para nosotros es que le creamos a Dios, que en medio de los embates, en medio de las luchas, en medio de la confrontación con el enemigo, nosotros podamos sostener lo que Dios dice a pesar de todo lo que suceda. Nuestra esperanza en Cristo no avergüenza, y la Biblia dice que todo hombre sea mentiroso, pero Dios permanezca siendo veraz.
séquese la higuera, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Pasará el cielo y pasará la tierra, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No pasará sin cumplirse. Entonces, ¿habré de ser avergonzado si yo sostengo lo que Dios dice? ¿Seré avergonzado si yo le creo a Dios? Todo lo contrario, voy a salir victorioso, porque una vez que sea probada mi fe, aunque más preciosa que el oro, se prueba con fuego, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra delante del Señor en la manifestación de Jesucristo. Por eso no se trata solamente de decir yo creo, sino que es necesario que le creamos a Dios. Y que cuando viene el ataque del enemigo, nosotros sostengamos lo que Dios dice. Un ejemplo claro es, mire, usted hoy se leyó varios textos en Mateo, pero abra su Biblia en Mateo capítulo 3, verso 17, para que pueda entender de aquello de lo cual quiero referirme. Mateo 3, 17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para que podamos ubicarnos, esto se dio en medio del bautismo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor ascendió de las aguas, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo dijimos que era la fe? ¿El resultado de qué? Del oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora, después en el desierto, así en el capítulo 4, Jesús es tentado en varias oportunidades, ¿cierto? Y en la primera de ellas, muchos dicen que el diablo lo tentó porque tenía hambre, pero no lo tentó con el hambre, con el deseo de comer, sino que la tentación que venía en contra del Señor, si usted se detiene a leer, va a ver que todo apuntaba a que si era el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que le decía el diablo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Después lo llevó a un pináculo alto y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate, porque escrito está acerca de ti que mandará a sus ángeles que te sostengan. Toda la tentación apuntó a que si era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le permitió al Señor mantenerse firme? Esa voz que él escuchó cuando Dios dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros también tenemos testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos los que en Él creyeron y le recibieron, le fue dada la potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto se encuentra en San Juan capítulo 1, verso 12. Entonces, ¿por qué hay momentos en que dudamos acerca de si somos hijos de Dios, si seremos salvos, si Dios escuchará nuestra oración, si Dios se apiadará de nosotros, si Dios nos tendrá en cuenta? ¿Habrá un padre que pierda de vista a sus hijos? Un buen padre jamás pierde de vista. Aún el Señor Jesús dijo: si vosotros, siendo malos padres, cuando vuestros hijos le piden un pez, no le dan una serpiente, amén, sino que le dan lo que les pide, ¿cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas, y aún el Espíritu Santo, si se lo pedís? Amén. Entonces nosotros tenemos que confiar, hermano, por el lugar que hemos recibido, por la adopción que hemos recibido, en que somos hijos de Dios. La Biblia dice que el esclavo permanece afuera, el siervo duerme afuera, pero el hijo duerme dentro. Amén. Eso nos da también seguridad de nuestra salvación. Eso nos da seguridad en que no nos perderemos eternamente. Por eso es que tenemos que tener la confianza que nos es dada por la palabra de Dios para sostenernos en los momentos de la dificultad. Porque la manera en que yo puedo dar la gloria de Dios, ¿cómo es? Creyendo. Si yo creo, voy a ver la gloria de Dios.
Mas si no creo, ¿qué cree que pasará? Sin fe es imposible el agradarle a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, si yo estoy esperando ver la gloria de Dios, la manifestación de esa presencia poderosa en mi vida, tengo que sostenerme creyendo, confiando en Dios, en lo que Dios dice. Y si el enemigo viene a querer hacerme dudar de mi posición, viene a querer hacerme dudar de mi derecho, viene a querer hacerme dudar de mi herencia en Cristo, yo tengo que sostener lo que Dios dice a pesar de lo que el enemigo diga. Y no tengo que creer tanto a las mentiras del diablo y confiar mucho más en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque si creo, voy a ver la gloria de Dios. Y si veo la gloria de Dios, ¿qué cree que va a suceder? Lo que dice Habacuc. Amén. Los cielos, la gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Por eso es que hay muchas veces cristianos entristecidos. Por eso es que hay muchas veces cristianos deprimidos. Porque no se están sosteniendo por medio de la fe. No están andando en la manera en que le recibieron al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el modo y la manera en que le recibimos al Señor Jesucristo? ¿No fue mediante la fe que hemos creído al anuncio del Evangelio, a la buena noticia? Y que de esa manera le recibimos al Señor Jesucristo. Pues, ¿qué es lo que nos demanda Dios? Que de la manera en que le recibimos al Señor Jesucristo, así andemos. Entonces, un claro diagnóstico de un cristiano que no está sosteniéndose por medio de la fe, amén, es la depresión, la tristeza, la falta del gozo, amén, la falta de la perseverancia, de ser constante. ¿Por qué? Porque el que tiene fe tiene esperanza, y el que tiene esperanza es porque está guardando algo de parte de Dios y va a ser constante. ¿Se acuerdan el suceso que se dio entre Elías y Eliseo, su discípulo? ¿Qué le dijo Elías? Quédate aquí porque Dios me haya mandado a llamar. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, a donde quiera que tú vayas yo voy a ir. Amén. Cruzaron a otro lugar y le dijo, quédate aquí, y le volvió a decir lo mismo. Hasta que por último le dijo a Elías, ¿qué es lo que quieres? Una doble porción de tu espíritu. ¿Qué era lo que él tenía? Era fe. Él sabía que su Señor le iba a ser quitado, pero él quería que antes que le fuera quitado su Señor, poder recibir él una doble porción del Espíritu. Tenía fe, tenía la seguridad de que algo Dios tenía para su vida. Yo no sé si usted está teniendo seguridad en que Dios tiene algo para su vida, pero esta palabra viene para alentarle, para que tenga fe, para que crea que Dios tiene algo bueno para usted, que los pensamientos de Dios son todos buenos acerca de nosotros, que Dios no nos escogió para perdición. Si hubiera deseado que nos perdiéramos, nos hubiera dejado en el mundo, en la condenación del pecado, ajenos a esta vida, pero nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado, para que nosotros le pudiéramos creer, para que nosotros le pudiéramos servir, para que nosotros le pudiéramos seguir. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y el plan que Dios se trazó con usted, conmigo, con cada uno de nosotros, lo trazó desde antes de la fundación del mundo. No tomó consejo de nada ni de nadie, sino que se lo propuso en su buena voluntad. Él nos escogió a nosotros y no hemos sido nosotros quienes le escogimos a Él. Y nos escogió para que seamos salvos de esta condenación y para que le sirvamos y le sigamos y para que estemos con Él por la eternidad, por su buena voluntad.
Entonces tenemos que fortalecernos en la fe, entender que Dios tiene cosas buenas, entender que si Dios nos escogió y nos salvó de tan grande condenación, es porque su propósito y su plan para con nosotros es firme, y todos sus pensamientos son de paz y son de bien para con nosotros. El que viene a querer hacernos dudar de nuestra posición, el que viene a querernos hacer dudar de nuestra adopción, el que viene a hacernos querer dudar de nuestra herencia, es el diablo. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios y no a las mentiras del diablo, porque si creemos vamos a ver la gloria de Dios. No es palabra de hombre, es palabra del Señor. Él es el que dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Por eso no le crea a las mentiras del diablo. Fortalézcase en fe. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de nosotros? Que somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Si somos hijos, Dios escucha nuestra oración. Porque no hay un padre que no atienda a la oración de sus hijos. Y si los padres de este mundo saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas y aún el Espíritu Santo si se lo pedimos? Y la realidad es que el Espíritu Santo ha descendido y le ha dado origen a la iglesia, porque la iglesia nació el día de Pentecostés y hasta los días de hoy el Espíritu Santo está llevando a la iglesia como esa columna de nube y como esa columna de fuego que conducía a la nación de Israel por el desierto. Así también el Espíritu Santo nos está conduciendo por este desierto de este mundo hasta que lleguemos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye la leche y la miel, la cual Dios tiene reservada para nosotros y para todos los que creen y esperan su venida. Aleluya. Entre tanto estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, nuestra ciudadanía es de los cielos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por tanto, fortalezcámonos por medio de la fe. ¿Por qué creer al engaño del diablo? Si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Usted cree que si se fortalece en fe y se sostiene por medio de la fe y sigue gozoso? ¿No dice la Escritura? La carta a los Filipenses es una carta tremenda. Toda ella habla acerca del estado del creyente, en que el creyente debe estar siempre gozoso. Pero no crea que la escribió un hombre en su mejor momento o en la mejor etapa de su vida. La escribió un hombre que se hallaba encadenado a otro hombre, en una cárcel maloliente, mal alimentado, con frío, privado de la libertad injustamente, porque no estaba por malhechor ni por delincuente, estaba por predicar el Evangelio, por hablar la buena noticia, por dar testimonio de Jesucristo. Ese hombre fue el que escribió la carta a los Filipenses y que resaltó que el estado del creyente tiene que ser el estar siempre gozoso. Gozaos en el Señor, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pero no lo escribió un hombre que le iba todo bien, que estaba en lo mejor de la vida. Amén, lo escribió un hombre que todo le era contrario. En lo externo, en lo exterior, pero por dentro, aunque el hombre externo, el exterior, se estaba deteriorando y desgastando, el interior se iba renovando de día en día y comprobó en que el poder de Dios se perfeccionaba en sus debilidades. Y mientras era débil, era fuerte, porque no andaba en sus propias fuerzas, sino las fuerzas que da Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Usted cree que si creemos no vamos a comprobar esa gloria? ¿Usted cree que si creemos no vamos a comprobar esa gloria? Por supuesto que lo vamos a comprobar. Y no solo lo vamos a comprobar para gozarnos, sino que lo vamos a comprobar y vamos a tener testimonio. ¿Se han preguntado alguna vez en este mes, en esta semana, en estos últimos días, cuál es mi testimonio más reciente? ¿Cuál es mi testimonio más fresco que tengo? ¿Se ha preguntado? Es algo que tiene que preguntarse. Porque dice la Escritura que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana.
Así que todo creyente tendría que tener un testimonio. Tal vez no lo tenga todos los días, aunque si está atento y es diligente, se va a dar cuenta que todos los días tiene testimonio del Señor. A cada momento, a cada rato tiene. Amén. Pero un creyente tiene que tener testimonio. Si no tiene testimonio de algo que está aconteciendo, tiene que examinarse a sí mismo. Y tiene que ver si que se encuentra en la fe. Si se encuentra confiando en Dios o si se encuentra creyendo al engaño del diablo o siguiendo la corriente de este mundo. Porque hay dos tendencias que pueden arrastrar al cristiano fuera del plan y del propósito de Dios. Uno es el engaño del diablo y otra es la corriente de este mundo. Hay cristianos que se fueron abandonando la fe siguiendo al mundo. Y hay cristianos que se debilitaron en la fe por los embates del enemigo. Amén. Hay dos tendencias y hay aún una tercera que es la de la carne. Amén. Que algunos amando más los deseos, los placeres de este mundo, se han alejado del Señor. Pero ¿cómo vencemos todo eso si no es por medio de la fe? ¿No dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe? El apóstol Juan. Entonces tenemos que fortalecernos en fe. ¿Cómo me fortalezco en fe? Creyendo a lo que Dios dice. Así que no se trata que solamente yo memorice los textos, sino que ante las dificultades, cuando estoy caído, tengo que recordar quién soy, que soy un hijo de Dios. Cuando me dejo engañar por el diablo, tengo que recordar quién soy, que soy heredero y coheredero con Cristo. Amén. Cuando me siento que estoy débil, tengo que recordar quién soy, miembro del cuerpo de Jesucristo, del cual Él es la cabeza, en donde todos los miembros bien unidos y concertados entre sí por medio de la ligadura de los ligamentos van teniendo su crecimiento, edificándose en amor hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Recuérdelo, que si lo recuerda y se aferra a ello, amén, no va a haber nada ni nadie que le pueda vencer en este mundo, porque con Cristo somos más que vencedores. Así, hermana querida, hermano querido, recordemos las sagradas escrituras que dicen que si creemos, veremos la gloria de Dios. Le invito para estar orando. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana queremos agradecerte por el privilegio que nos has dado, Señor, en traer la lectura de tu palabra y por medio de la exposición de la misma, Señor, haber alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que el mensaje nos sea claro, comprensible, Señor, a los oídos de todos, Señor mío, Dios mío, confiando, creyendo, Señor, en que aún tú seguirás obrando por medio de esta exposición, por medio de tu palabra, y aún, Señor, en estos días próximos, Señor, tú seguirás ministrándonos, Señor, a través de tu palabra, trayéndonos a memoria las cosas que se han hablado, Señor, trayéndonos a la memoria los pasajes que se han citado, Señor, recordándonos, Señor, todas las cosas que se han hablado, Señor, como aquellas cosas que son importantes para el creyente, Señor, para poder sostenerse firme ante los embates del enemigo, Señor, ante las luchas y las pruebas, sin dejar su posición, sin dejar, Señor, a un lado, Señor, su posición y su herencia, Señor, y su derecho, Padre, el cual nos ha sido dado por la fe en Jesucristo. No ha sido por nuestros méritos que hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios. No ha sido por nuestros méritos que hemos sido herederos y coherederos con Cristo, sino por los méritos de Cristo. Y Cristo no fue vencido. Él venció al pecado, Él venció al diablo, Él venció a la muerte y se levantó victorioso entre los muertos, anunciando su victoria para darnos a nosotros hoy, por medio de la fe en su sacrificio, el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Así que no somos hijos de Dios por nuestros méritos, no
somos herederos y coherederos con Cristo por nuestros méritos, sino que lo somos por la fe en Jesucristo, el cual ya venció. No hay nada más que tenga que ser hecho, sino creer en su victoria para que también nosotros seamos vencedores. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y derrotó al pecado, a quien le ha dado un nombre que sobre todo nombre. Él es el león de la tribu de Judá. Heredad de David. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,